Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, su programa estelar de la televisión vespertina nacional. Gran placer compartir con todos ustedes la jornada de 360 grados en compañía de Humberto el Mejor Salazar. Don Freddy Sandoval. Bien, doctor, ¿y usted cómo tuvo el fin de semana? Bien, gracias a Dios, celebrando el Día del Trabajo. Sí, lo celebró ayer. Porque sí, usted es un gran trabajador, usted sabe, usted eso lo admito. Tempranito. Sí. ¿Usted sabe dónde viene la palabra trabajo, don Freddy? Ajá. La palabra trabajo viene del latín tripalium. De ahí es que viene la palabra trabajo. Tripalium eran 3 palos. Okay. Un triángulo de palos así, que primero le ponían a los bueyes y después le ponían a los esclavos. Okay. Trabajo es sinónimo de sufrimiento, así que en mi caso parece que a mí me gusta sufrir. Pero nada. A mí me gusta trabajar, don Freddy, a usted también. Sí, pero nada, lo más importante que la prensa del mundo destaca que ayer, el Día del Trabajo, fue celebrado en el mundo entero. Excepto un país. Y en la mayoría de los países hubo manifestaciones violentas y de reclamo don Freddy, duro. Excepto en un país. Aquí en el país, doctor, hubo la celebración en forma pacífica y ordenada. Claro, como debe porque ser. Aquí recién se le aprobó el 20%, aunque no ha sido efectivo, al salario mínimo, pero no hay mayores problemas. Aquí se ha bajado el índice de desempleo drásticamente en el gobierno del licenciado Danilo Medina, y el país anda bien en sentido general. En términos económicos, el país anda bien. Hay un axioma en política económica que habla de que cuando la economía va bien, lo social va bien también. Sí, y lo político. Debe ir relativamente bien, y también lo político. Usted sabe, el único país donde no se celebró ayer el Día del Trabajo es en el lugar donde ocurrieron los hechos, por lo cual se conmemora el Día del Trabajo. Ajá. Porque el Día del Trabajo, 1 de mayo, lo que se conmemora es la matanza de Chicago. Ah, sí, sí. En Chicago no hubo celebración. No, en Estados Unidos no hay celebración. El Labor Day en Estados Unidos es un día diferente al de ayer. Sí, sí, tiene razón. Pero en general hubo celebraciones violentas incluso en París. En París fuerte, y en Grecia, en Rusia, en China. ¿Usted vio lo que pasó en Cuba? No. En Cuba, país comunista, donde se habla de que la clase obrera... Las damas de blanco salieron otra vez. No, muy cerca de donde estaba Raúl Castro ocurrió algo extrañísimo, porque una persona salió con una camiseta con la bandera cubana y con una bandera norteamericana corriendo, y óigame, eso fue un escándalo, se tuvo que tirar todo el aparato de seguridad, detener a la persona, o sea, algo extrañísimo. ¿Por qué, hombre? Algo extrañísimo pasó. Viven espantados de su propia sombra. Mire, doctor, aquí en el país, durante el fin de semana largo, hubo mucha lluvia. Todavía hoy el pronóstico de la Estación Central de Meteorología, yo oí al mediodía a la ingeniera Gloria Ceballos, que decía que irán progresivamente disminuyendo las lluvias, pero que eso va a terminarse en el tiempo. De aquí al viernes es que podrían terminar. Mientras tanto, hay más de 30 puentes en el suelo, muchos kilómetros de carretera dañados, 2.000 hogares también dañados, más de 15.000 personas fuera de su hogar, 34 acueductos afectados. En fin, ha sido una tragedia. Y qué bueno que nuestro presidente eso le duele y reacciona sobre la marcha. El fin de semana visitó 6 comunidades diferentes que están siendo inundadas y han tenido problemas serios con las lluvias. El presidente estuvo ayer en Samaná y Bajo Yuna, pero también estuvo en Barahona, en 2 puntos de Barahona, y estuvo en San Cristóbal. Es decir, que el presidente ha activado a los ministerios de Defensa, Salud Pública, Obra Pública, los comedores económicos y el plan social de la presidencia para masivamente acudir a esas poblaciones que están teniendo problemas. Llevarle agua, comida, alimento, habituallamiento y reparar los caminos en el menor tiempo posible. Bueno, el presidente se dedicó a trabajar mientras otros descansaban este fin de semana largo. El presidente, lo cierto es que estuvo un periplo
muy grande, sobre todo en el día de ayer, Día del Trabajo. Las vistas que había de Samaná eran alarmantes. Parecía que el agua o el río, perdón, el mar había penetrado hasta la avenida de circunvalación de la ciudad de Samaná. El presidente estuvo en Samaná, estuvo en el Bajo Yuna, donde todavía hay varias comunidades aisladas por el problema del desbordamiento, uno de los ríos más caudalosos que tiene el país, que es el río Yuna, y también en la provincia de Barahona, donde ya había estado durante la semana, y ayer en la provincia de San Cristóbal, donde hay varias comunidades aisladas. Usted sabe que quedó aislado, don Freddy, un pueblo grande, Cambita. Cambita quedó aislado, también señor. Se cayó un puente. Varios puentes por ahí, por esa carretera. Ya se restauró lo que es la comunicación terrestre con estas comunidades, y el presidente creo que da el ejemplo para que sus funcionarios lo sigan, y sobre todo son visitas sorpresas a los funcionarios de esas áreas de ayuda, porque probablemente nadie sabe dónde él va a ir. Él asume que lo que son las personas designadas para ello están trabajando, y no hay duda de que la respuesta, sobre todo en estos 2 periodos de inundaciones que ha tenido el país en 6 o 7 meses, un lapso muy corto, ha sido rápida, ha sido agresiva y ha sido encabezada por el presidente de la República. No hay dudas de que un presidente que actúa en forma personal, que da la cara, que habla con las comunidades, que se acerca a la gente, es un presidente que lo hace en forma diferente. O sea, es algo totalmente diferente lo que está viviendo la República Dominicana, y como usted dice, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de celebrar el Día del Trabajo en un ambiente. Lamentablemente ayer hubo muchas lluvias en el país, inclusive en la capital llovió muchísimo, pero en un ambiente de paz y tranquilidad, que yo creo que eso es lo que hace progresar los pueblos. Mire, hay un fenómeno extraño que queremos decirle, que según un oceanógrafo dice hoy que lo que está ocurriendo en las terrenas, en Samaná, en Puerto Plata, en Nagua, que se está retirando el mar, no es el aviso de un tsunami, porque ha habido mucha alarma con eso. No es el aviso de un tsunami, es un tema de la posición del sol con la luna, dice. El tsunami es repentino. Exacto. Este fenómeno se ha dado ya en varias ocasiones en Puerto Plata. Hay una zona muy cerca de la ciudad que se llama La Playita, que aparece cada 2 o 3 años y dura ahí 6 meses, 7 meses, a veces hasta un año. Sí, dice el oceanógrafo, el oceanógrafo que da la declaración del Instituto de Oceano, es un biólogo técnico de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, Omar Reynoso, que nos estamos dando cuenta porque muchas veces este fenómeno ocurre de noche, pero que está ocurriendo de día, y que el mar se retiró, pero que en 3 o 4 días la situación se va a normalizar. No, a veces dura meses. Ah, bueno, dice él que las aguas marinas volverán a la costa. Mire, así doctor, que no va a haber un tsunami. Quiero su atención y complemento de algunas cosas que estamos celebrando hoy. Por ejemplo, hoy se celebra el Día de la Lucha contra el Acoso al Estudiante, el bullying. Entonces, que usted le explique a nuestros televidentes qué es esto. El bullying es un fenómeno que no es nuevo, es la palabra moderna a dar cuerda. ¿A usted no le dieron cuerda cuando muchacho? Por en la escuela eso es lo que se hace. Exactamente. Es la burla. Orejón. Sí, pero ahora lo pusieron en inglés. Sí. Orejón, morenito, caco, enano. Ese tipo de cosas así. Exactamente, o sea, defectos físicos. Pero que ahora, fíjese cuál es la diferencia. La diferencia está en que antes eso se quedaba en la escuela, y a lo más que llegaba era a un pleito en la salida de la escuela. Y ya después de que pelearon, ya eso se arregló. Sí, pero ahora no, ahora se lo llevan para su casa. Y para las redes. Porque ahora, en el tema de las redes, en el tema de que permanentemente están conectados los muchachos, entonces esto va caminando permanentemente, y ahora usted tiene eso 24 horas al día ahí con los muchachos pegados a los teléfonos. Y por eso hoy habla incluso el ministro de Educación
que a mi juicio no debió haber tocado el tema en la forma que lo hizo, porque eso despierta la curiosidad. Sí, ese sí. tema, ¿qué es la ballena azul? ¿De Sí. qué se trata? Eso despierta la curiosidad. Eso es un Y, tema de y padres. una serie que hay en televisión que se llama 13, 13, 13 razones. 13 razones, que también es peligrosa. Lo tratamos aquí con un psiquiatra infantil hace 2 semanas en 360 grados. 13 Reasons Why. 13 razones por qué. ¿Por qué las 13 razones por las cuales una niña de 17 años se suicida? Son temas complejos, Sí, muy complicados, complejos. vinculados Y que al bullying. Vinculados al bullying. A la juventud, a los años de mocedad de estudiante, la pubertad sobre todo, que es la zona más peligrosa del crecimiento de un ser humano, y sobre todo a la edad moderna, porque todo esto siempre se ha hecho, el bullying, pero no trascendía porque no teníamos redes sociales. Exacto, entonces ahora se lo llevan 24 horas al día a su casa. Ahora es un fenómeno que incluso ha llevado al suicidio por el constante acoso, y por eso entonces en el día de hoy es el tema del bullying. También es el tema de la prevención del asma. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Asma. Entonces díganos, una enfermedad que está en todas partes, es estacional en muchos países. Cuando digo estacional, quiere decir que se producen en una estación del año. Exacto, se producen a partir de ciertos fenómenos que incentivan o provocan lo que es el impedimento, es un impedimento físico a lo que es el intercambio de aire en los pulmones. Se constriñen, se cierran los alvéolos, los pulmonares, y entonces esto hace que el aire entre y quede atrapado en los pulmones. Al quedar atrapado en los pulmones, entonces eso impide o disminuye la capacidad ventilatoria del individuo. Puede causar la muerte en casos que no son comunes ya y necesita tratamiento. Se produce muchas veces en los niños y en los adultos se cura. Así que hoy, a ponerle asunto, como dicen, al tema del asma, porque hay muchos asmáticos en el país, un país muy húmedo, con un clima que es muy cambiante, que en muchas estaciones del año se producen estos ataques de asma. Mire, doctor, la tercera pregunta y cuestionamiento es la siguiente. Hoy, un grupo de empresas del CONEP hizo un espacio pagado, publicó una página que queremos presentarla en pantalla. A ver si no la tiene el director por ahí. Es un documento firmado por unas 10 empresas miembros del CONEP que le hacen una carta a la ministra de Salud Pública, al ministro de Ahí está, Agricultura, si no me equivoco, se ve un poquito lejos. Al ministro de Industria y Comercio y a la directora de Proconsumidor. Hace una denuncia muy seria que tiene que ver con la salud del pueblo. La denuncia que hacen la Asociación de Industria de República Dominicana, la Asociación Dominicana de Industria Láctea, la Asociación de Hacendados y Agricultores, la Junta Agroempresarial, el Consejo Nacional de la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, el Patronato Nacional de Ganaderos y la Asociación Dominicana de Productores de Leche, se refiere a que al país llegaron recientemente un cargamento de varias toneladas de leche a granel, que un sector del comercio lo está comprando, lo envasa y lo está vendiendo al detalle en el comercio detallista, y eso es indebido. Dice el comunicado que el expendio de este producto fomenta el negocio informal, incurre en práctica anticompetitiva, evadiendo cargas fiscales, y que esa leche a granel en el proceso se contamina 100%. Es decir, que cuando llega al consumidor ya está contaminada y produce enfermedades, daño a la población. Doctor, entonces yo quiero a usted su orientación. Primero, que nadie sabe si eso es leche. Eso mismo dice el comunicado. Eso es lo primero. Yo no he leído el comunicado, pero lo primero que no sabemos si eso es leche.
o es una mezcla de algo que fue leche y le echaron una serie de sustancias químicas para enviarla al país. Lo segundo es que vamos a graficar a qué se llama transporte o venta de leche al granel. Eso quiere decir que en bodegas... Viene en la bodega de los barcos. De barcos, viene con palas, la echan, o con algún equipo que llena la bodega, sin lata, sin funda, sin higiene de ningún tipo. Lo tercero es que se saca de ahí con palas o como sea y la ponen en sacos. Sí. Imagínese usted, ya van 4 pasos, ¿eh? Sí. Y después de los sacos, entonces cuando llega al colmado o al lugar donde usted la va a comprar, la sacan. A vender por libra. Por libra. O sea, es manipulada por todos lados. Lo primero es que usted no sabe si es leche y lo último es que usted no sabe lo que le echaron. Sí, sí. Entonces, el Ministerio de Salud Pública debe tomar medidas frente a este tema. Sí, señor. Es un tema, primero, que hace muy bien estas asociaciones en advertir del peligro que tiene la población si consume este tipo de alimento, entre comillas, porque sí, yo no sé lo que es. Y en segundo lugar, que debe haber un control estricto en cuanto a esto, con el agravante de que este producto es consumido principalmente por los niños. Es el gran peligro. Son los niños que lo consumen. Entonces los padres deben estar advertidos de que comprar leche así, de esa forma, le puede salir un poquito más barato, pero puede pagar las consecuencias en una clínica o hasta con la muerte de su hijo. Ellos piden la intervención del ministro de Salud, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Agricultura y Proconsumidor. Yo pienso que estas instituciones, estos organismos que tienen departamentos técnicos y de investigación, deben trabajar con urgencia para corregir esa distorsión de un alimento que no llega en buenas condiciones al consumidor. Don Freddy, y el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, viajó a Estados Unidos. ¿De vacaciones? No, trabajando. Salió del país con la directora Laura, ¿cuál es el apellido? Siempre se me olvida. Bellestier. Esa misma, pero tiene un apellido adelante. Y se va a entrevistar con el procurador, su par, que es el Procurador General, el Procurador de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, y con el director del FBI, James Comey. Sí, con los dos. Yo quiero explicar lo siguiente. El tema que tiene en sus manos Jean Alain Rodríguez es un tema que debe ser tratado con mucha seriedad. Aquí se ha jugado mucho con el tema de Odebrecht, se ha especulado mucho con nombres, se han dicho muchas cosas, pero en este programa siempre hemos sostenido que el documento madre de ese tema está en los Estados Unidos. Porque ¿cuál es la investigación? La investigación es el soborno de 92 millones de dólares. Y esa investigación surge a partir en el país, y en los otros 12 países mencionados, a partir de un documento que publica el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ahora encabeza Jeff Sessions. Entonces, fíjese lo siguiente, don Freddy, como yo interpreto esta visita. Sí. Usted puede acusarme a mí del crimen que usted quiera en un tribunal. Ahora, para que un juez me condene, usted tiene que demostrarme el hecho. O sea, su palabra contra la mía son exactamente iguales. Si usted me acusa a mí de un crimen y yo digo que no lo cometí, y usted no tiene ningún tipo de prueba para convencer a un juez en base a las pruebas de que ese hecho yo lo cometí, ese juez solamente tiene un camino, que es absolverme. Como el documento madre, como el documento base de todo, está en los Estados Unidos, yo creo que Jean Alain Rodríguez en ese viaje hace un ejercicio de responsabilidad. Porque no importa lo que le envíen de Brasil. O sea,
Los brasileños pueden enviar y decir lo que quieran. Ahora hay una confesión. La confesión en el documento, que lo hemos mostrado aquí en varias ocasiones, es la siguiente. Nosotros en República Dominicana teníamos un representante comercial. A ese representante comercial le entregamos 92 millones de dólares que, dice él, iban a ser entregados a funcionarios dominicanos. ¿Qué ocurre? Que si usted no tiene la prueba de que a este funcionario o al otro, y esa prueba siempre es el rastreo del dinero, siempre será el rastreo de si usted tiene una cuenta y usted le entraron tantos millones de dólares y usted no tiene forma de demostrarlo, usted ya es sospechoso, tiene que saber de qué es esa cuenta. Porque en el caso dominicano no existe ningún nombre que no sea dentro de ese expediente que el del intermediario comercial. Y sería entonces, si no tiene las pruebas el Procurador General de la República, la palabra del intermediario comercial, que todo el mundo sabe que se llama Ángel Rondón, contra la palabra. Doctor, no mencione nombre, usted lo está acusando. No, yo no lo estoy acusando. Él mismo dice que él es el representante comercial, o sea, yo soy incapaz de decir algo que no haya dicho otra persona. No, yo no estoy acusando a nadie, ni siquiera estoy acusando de que le dio el dinero a nadie. Estoy diciendo que él dijo en la entrada de la Procuraduría General de la República que él representaba comercialmente a Odebrecht en el país. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy acusando a nadie de nada porque soy incapaz de hacerlo. Yo no me sé ese expediente. Lo que estoy diciendo es tratando de explicar el por qué Jean Alain Rodríguez va a Washington a hablar con el secretario de Justicia de los Estados Unidos, a ver, me imagino yo, don Freddy, piénsalo usted, si coordina los nombres que da Brasil con los nombres que tienen ellos. Porque el expediente lo que dice es que el empleado número 6 de Odebrecht dijo que se le entregó, o sea, estamos hablando de una serie de afirmaciones como si fuera el juego del secreto. ¿Usted sabe cuál es el juego del secreto, don Freddy? ¿Usted nunca lo jugó? No. O ponen en una fila 10, 12 personas, entonces usted le dice secreto al primero. Hasta que llega al último, y cuando llega al último, el secreto es totalmente diferente al que le dieron al primero, porque a medida que va pasando va cambiando. Entonces, este tema es tan delicado que nosotros creemos que antes de señalar a nadie, de decir nada, de decir un solo nombre, que al final, en un Estado de Derecho como este, tiene que demostrárselo en la justicia, Tampoco es que van aquí a hacer un paredón mediático y van a comenzar a acabar con honras ajenas, sino usted es señalado, entonces usted como procurador debe tener una cantidad de pruebas para entregar a un juez de instrucción que terminará el expediente, entonces lo tramitará a un juicio de fondo a la justicia si hay mérito. Ese es el caso. Doctor, tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales. De regreso venimos con otras informaciones nacionales y un breve resumen de lo que ha pasado en el mundo. El mediodía de hoy, la que fuera candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, dio su primera entrevista oficial ya, que no haya sido informal. Hillary Clinton. Sí, ya después de los primeros 100 días. ¿Y a qué programa fue, doctor? Fue al programa Women for Women de Christiana Amanpour en CNN, que es un programa dirigido sobre todo por una mujer y donde se entrevistan a mujeres. Y hubo declaraciones que darán mucho que hablar ahí de parte de la Clinton. Dice ella que si las elecciones se hubieran realizado en los Estados Unidos el 27 de octubre, ella hubiera sido la presidenta de los Estados Unidos en el día de hoy. Habló de que existe todavía misoginia en los Estados Unidos, que es el odio a las mujeres, y que hubo definitivamente una influencia del presidente ruso Vladimir Putin entregando información a Julian Assange, que está en la Embajada de Ecuador en Londres,
y este puso una serie de acusaciones, filtró una serie de acusaciones a través de Wikileaks en su contra, y también habla Hillary Clinton de aquella famosa carta que dio a la luz pública James Comey, el que todavía hoy es el director del FBI, sobre el tema de que reabría el caso de los emails donde ella usó un servidor no seguro cuando era secretaria de Estado de los Estados Unidos. Es decir, que habrá todavía muchas colas e incluso yo espero respuestas de parte del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de esta entrevista muy interesante de Hillary Clinton en el día de hoy. Bueno, pues es el Día de la Mujer hoy, porque también la Merkel, la más poderosa de la Unión Europea, Angela Merkel, viajó a Moscú y allí se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin, hablando sobre los problemas que confronta Rusia tanto con Siria como con Ucrania, sus relaciones con Estados Unidos y los planes que tiene Alemania con Rusia. Un encuentro interesantísimo porque llega justamente en un momento en que esos temas de Ucrania, de Siria y de las relaciones comerciales de la Unión Europea con Rusia están muy calientes. Y donde está caliente la cosa es en Venezuela. Sigue, ahí no está caliente, ahí está ardiendo. Después de un mes de manifestaciones, bueno, en el día de ayer, de una forma sorpresiva, el presidente Nicolás Maduro llamó a una constituyente en la cual evitó usar el término de voto universal. Hizo una ensalada de palabras rodeado de un grupo de personas. Y voto comunal. Sí, algo así. O sea, comunal me imagino tiene que ser de comunista me imagino que él quiere. La comuna chavista. Y que él quiere conmemorar el primer siglo de la Revolución Rusa, digo yo, 1917, 2017, creando un Estado comunista en América. Lo cierto es que qué mala suerte, es penoso lo que está pasando en Venezuela. Ha tenido Venezuela, primero con Chávez, sí, que manejó también alocadamente ese país, y justamente de ahí viene lo que está pasando en Venezuela en este momento, la continuidad de un presidente alocado que no sabe gerenciar su país, por eso está a esos niveles de crisis en lo político, en lo social, en lo económico, y donde él entiende que tiene que permanecer en el poder a todas costas, y ha sido capaz de planificar ya 2 autogolpes. Este es un autogolpe. Sí, primero fue cuando intentó disolver el Congreso hace un mes, y ahora con el desconocimiento de la Carta Constitucional de Venezuela, donde no aparece ese capítulo referente a la constituyente comunal. Eso no aparece, está violando la Constitución. Eso es otro invento de Nicolás Maduro, que lo que debería hacerse en ese país, como pidió el Papa, es llegar a un acuerdo, convocar elecciones, hacer un tránsito normal a lo que es un gobierno apoyado por el voto popular, sin más derramamiento de sangre. Eso es lo más que se puede pedir. Aunque lo cierto es, don Freddy, que los tiranos están de moda. Fíjese que durante el fin de semana, de una forma extraña, el presidente de Estados Unidos habló de 3 tiranos. Mire, dijo que él podía tener algún tipo de reunión con Kim Jong-un, el que es presidente vitalicio de Corea del Norte. Sí. Y dijo que incluso hasta lo admiraba, que un muchacho así hubiera podido llegar a presidir un país como este en medio de una competencia. Lo que él se le olvidó, o parece que él no sabe, era que a los que competía con él los mandó a fusilar. No, y además que él no llegó en competencia ahí, sino que él heredó el poder. También habló de que estaba dispuesto a recibir a Rodrigo Duterte, el actual jefe de Filipinas. Trump, debo decirle que Trump no pega una. Cada vez que le tira al lanzamiento se poncha, abanica. Bueno, entonces parece que los tiranos están de moda, digo yo.
Y si los tiranos están de moda, quizá Nicolás Maduro se eternice en el poder. Nadie sabe, ¿Sabe ¿verdad? Que a mí me preocupa que hay una gran cantidad de naciones que tienen malos gobernantes, gente que no está apto para ejercer el cargo de gerenciar un país. Comenzando por ese caso de Nicolás Maduro en Venezuela, Duterte en Filipinas, pero está también el Kim Un-un de Corea del Norte. Y otros que se le escapan a uno porque son muchos. La gente que llega al poder y no está en capacidad. Y entonces lo que hace es convertir su nación en una anarquía generalizada como lo que está pasando en Venezuela. Bueno, lo cierto es que el panorama internacional no luce muy agradable, claro hasta este momento. Hay muchas tensiones, militares incluso. Se habla de que Japón se está rearmando rápidamente. Recuerde que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, entró en una época de desarme y ha ido poco a poco rearmándose y construyendo un fuerte ejército, aparte de los casi 50,000 hombres del ejército norteamericano que están estacionados en Japón. Hay fuertes tensiones con China. China y Japón se disputan lo que es esta parte de Asia y la tensión que ahora mismo existe también con Corea del Norte, que incluso a pesar de estos elogios, porque hay una forma de hacer política que es muy contradictoria, el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con desatar una guerra nuclear en caso de que el presidente o primer ministro o jefe de Corea del Norte pues tenga algún tipo de actividad agresiva para con la sexta flota norteamericana que está ahí en el mar de China. Hay una situación compleja. Hay que recordar que Corea del Norte tiene bombas nucleares. Uno lo supone, a lo mejor es un aguardo. No, tiene bombas nucleares. Tiene bombas nucleares, ha fabricado hasta un nivel. Lo que no tiene son bombas termonucleares. Ahora, una bomba nuclear tiene bombas nucleares que con una capacidad de destrucción 3 veces de la que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Y eso es muy peligroso porque ese hombre, usted le ve la cara de loco. Mire, pero Estados Unidos ya durante este fin de semana con Corea del Sur ya puso un escudo. Sí, ya lo terminaron la semana pasada. Ante misiles alrededor de Corea del Sur, que es uno de los países más desarrollados del mundo. $1.000 millones costó ese escudo antimisilístico y lo instalaron en un tiempo récord. Es una de las industrias más productivas del mundo, la industria de armas. Y ahora parece que está en plena expansión. Sí, en auge total. Totalmente, Doctor, está en plena expansión. Se nos acabó el tiempo. Ah, sí. Le invito para que nos acompañe mañana. Mañana, que es miércoles. Miércoles. Sí, señor. Miércoles. Señora, hasta mañana.